Bienvenidos de nuevo, guardianes del horizonte. Continuamos con la saga de El destino de Lyra y Kahel. Hoy nos adentramos en el cuarto capítulo, el amor que crece en la sombra del destino. El amor que había nacido entre Lyra y Kahel florecía en la intimidad, lejos de las miradas del mundo. Era un amor discreto, suave, un secreto tejido con los hilos invisibles que solo las almas antiguas conocen. No necesitaban grandes confesiones ni promesas rimbombantes. En ellos había una delicadeza casi sagrada. Les bastaba estar. Les bastaba la certeza de saberse el uno para el otro. Kahel, por primera vez en su vida, sentía una paz que no sabía que existía. Al lado de Lyra su mundo se expandía. Esos silencios que antes eran jaulas de soledad se convertían ahora en refugios compartidos, en espacios donde su alma podía por fin descansar. Lyra, por su parte, descubría en él una ternura profunda, oculta tras capas de disciplina y deber, una ternura que el mundo jamás había visto pero que a ella se le revelaba como una flor nocturna, abriéndose majestuosamente en la oscuridad solo para sus ojos. Comenzaron a compartir días enteros, como quien aprende a respirar con un nuevo pulmón, sincronizando sus ritmos vitales en una danza silenciosa. Kahel la escuchaba hablar de sus sueños, de la belleza que encontraba en las cosas más pequeñas, de cómo el agua guardaba memorias ancestrales que solo su luna en Piscis era capaz de leer. Ella le prestaba su escucha atenta mientras él relataba su infancia entre las montañas escarpadas, la dureza de las tradiciones que lo moldearon y la abrumadora responsabilidad que le fue inculcada desde antes de entender el significado de la palabra yo. Y cada vez que Kahel hablaba de su pasado, Lyra sentía una sombra cernirse sobre él. Una sombra antigua, rígida, silenciosa, que parecía reclamarlo desde la distancia, amenazando con arrancarlo de su lado. Ella no decía nada, pero lo veía, lo sentía, porque la luna en Piscis siempre ve más allá de lo que se muestra, percibe las corrientes subterráneas que mueven el mundo visible. Un día, mientras caminaban junto al río que brillaba bajo el sol de la tarde, Kahel se detuvo de pronto. Su mirada se perdió en el agua, con un gesto extraño, como si viera reflejado en ella un recuerdo doloroso que no quería enfrentar. «Lyra», le dijo con voz baja, casi un susurro. «Hay cosas que no te he contado». Lyra lo miró con esa forma tan suya, esa que no exige, que no obliga, esa que simplemente sostiene y acompaña. «No tienes que contarlas», respondió ella con la misma suavidad. «Pero las sientes, ¿no?», insistió él, con una mezcla de resignación y necesidad. Esa sombra, eso que me sigue a todas partes». Lyra bajó la mirada. Su corazón habló antes que su mente, con la verdad desnuda de la intuición. «Sí», susurró. «La siento». Kahel cerró los ojos por un instante, como si buscara fuerzas en la oscuridad. El viento a su alrededor se volvió frío, casi cortante. «Mi destino», continuó él, con la voz cargada de un peso ancestral, «no me pertenece, nunca me perteneció. Fui prometido desde antes de nacer. Mi familia, mi cultura, mis ancestros esperan algo de mí, algo que no puedo eludir». El corazón de Lyra se quebró un poco, pero no por sorpresa. En el fondo, ella lo sabía desde el primer día. Había querido ignorarlo, había querido creer que los dioses, en su infinita sabiduría, tendrían otros planes para ellos. Pero los hilos del destino son más antiguos que los deseos humanos, más resistentes que la voluntad de un corazón enamorado. Lyra respiró profundo, buscando anclarse en el presente. El agua del río brilló con más fuerza, como si la naturaleza misma intentara consolarla. «¿Y tú?», preguntó, con una voz frágil pero firme. «¿Tú qué quieres?». Kahel abrió los ojos, y en ese momento no habló el hijo del deber, ni el heredero de una tradición inquebrantable. Habló el hombre. «Yo te quiero a ti». En ese instante, Lyra sintió que el mundo se detenía, que todas las lunas del cielo se encendían al unísono para iluminar su alma.
Por fin escuchaba una verdad que había esperado más vidas de las que podía recordar. Pero junto a esa explosión de felicidad, también sintió el dolor agudo que se escondía detrás de esas palabras. No era el dolor de la duda, sino el de la imposibilidad, la certeza de que un te quiero no siempre es suficiente para construir un juntos. Los días que siguieron fueron de una intensidad desgarradora. Sus encuentros se volvieron más profundos, más urgentes, teñidos de esa agridulce mezcla de amor y despedida que solo conocen quienes aman desde el alma, pero viven bajo el yugo del tiempo terrenal. Cada minuto era precioso, cada mirada un tesoro. Cájel la abrazaba como si cada abrazo fuera un juramento que quería hacer, pero que sus labios no podían pronunciar. La estrechaba contra sí, tratando de memorizar su calor, su aroma, la forma en que su cuerpo encajaba perfectamente con el suyo. Lyra, a su vez, lo miraba como si quisiera guardar cada detalle de su rostro en su memoria, para llevarlo consigo toda la vida, como un faro en la oscuridad de los días venideros. El amor seguía creciendo, haciéndose más fuerte y arraigado, pero también lo hacía la sombra. Con cada paso que Cájel daba hacia Lyra, sentía que daba un paso que lo alejaba de su deber, de la promesa que sellaba su existencia. Y él sabía, con una certeza helada, que la montaña no perdona a quien rompe sus tradiciones sagradas. Lyra, con su alma de océano vasta y profunda, comprendió antes que él la naturaleza de su amor. Comprendió que era eterno, que trascendería el tiempo y el espacio, pero que quizás no estaba destinado a ser terrenal. Y aún así, amó. Amó sin reservas, sin condiciones. Aún así, se quedó a su lado, desafiando la lógica y el pronóstico. Porque el amor verdadero no se entrega a cambio de la garantía de un futuro, sino por la absoluta verdad del presente. Sobre ellos comenzó a soplar un viento extraño, un viento que venía del norte, frío como un presagio. Era el aliento de la montaña, el murmullo de los espíritus antiguos que despertaban. El destino, esa maquinaria implacable, empezaba a moverse. Las cadenas invisibles que ataban a Cájel se tensaron, recordándole su lugar en el gran tapiz del universo. El mundo los miraba en silencio, conteniendo la respiración, preparándose para lo inevitable. Porque la historia nos ha enseñado una y otra vez que cuando el amor es tan profundo, tan puro, tan destinado a ser, el destino rara vez es amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia resuena contigo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Nos vemos pronto.